Hola, ¿qué tal, padreros? Mi nombre es Joaquín y os doy la bienvenida un día más al canal de YouTube de Zona de Pádel. Hoy os traemos un análisis exhaustivo de la nueva Explo 2025 de Martín Dineno, que según Bull Padel es la pala más potente que han diseñado en toda su historia. Por tanto, vamos a ver cuáles son las características técnicas de este modelo y ver también cómo se comporta la pala de la renga sobre el 20×10. En este sentido, os pedimos que os quedéis hasta el final del vídeo y que nos dejéis un buen like para apoyar este tipo de contenido. Por aquí tenemos entre manos la nueva Explo 2025, la pala con la que va a competir Martín Dineno esta temporada. Como veis, el diseño impresiona ya de primeras por esta forma geométrica que recuerda mucho a la Siux Fenix Pro. En cuanto a las características técnicas, bueno, pues vemos que es una pala obviamente destinada para el ataque, con un balance bastante alto, un tacto que nos deja sensaciones duras y rugosidad 3D en las caras, con estos pequeños dibujos, líneas que se pueden ver a lo largo de la superficie. Está formada por carbono Extend 12K en las caras y viene con, bueno, pues el clásico núcleo de Bull Padel con esa goma multi-EVA de diferentes densidades. En cuanto a sus tecnologías, pues podemos encontrar por aquí el sistema Vibra Drive cerca del puño, que nos va a permitir pues reducir todo el tema de las vibraciones con este pequeño elastómero. Eso también se ve potenciado con el grip ESA-Core que viene de serie en esta pala, que no solo mejora el agarre frente a la sudoración, sino que también pues nos ayuda a que esas vibraciones que se generan tras los tiros no se traspasen a nuestro brazo. Por otro lado, vemos por aquí el sistema Custom Weight en la zona superior del marco, que bueno, nos permite añadir una pieza aquí arriba para aumentar todavía más el balance, aumentar la potencia de esta pala. Y en la zona lateral encontramos por aquí el Wave System, que se mezcla con el sistema Air Power. Estos dos sistemas lo que nos permiten es mejorar nuestra agilidad en pista, mejorar la manejabilidad de la pala y también dotarle de una mayor rigidez. Por otro lado, vemos también que el corazón ha cambiado, tiene un sistema geométrico triangular que aumenta la potencia, y también vemos una diferencia en términos de el patrón de taladrado, con agujeros de distinto tamaño ubicados de formas diferentes, como podemos ver aquí, formas circulares, y la zona central se ha dejado sin agujeros. Esto lo ha hecho Bull Padel para generar más potencia cuando impactamos la bola con la zona central de la pala. Por otro lado, bueno, comentar que este modelo tiene un peso que va desde los 365 hasta los 375 gramos y, dicho todo esto, pues vamos a ver cómo se comporta en pista la nueva pala de Martín Dineno. Lo primero que tengo que decir es que me ha sorprendido en defensa. Pensaba que iba a tener menos salida de bola al ser pues una pala destinada a jugadores de ataque, pero me he sentido muy cómodo con ella. Sí que es cierto que el punto dulce es algo reducido, pero una vez lo coges, una vez te adaptas a él, yo no he tenido ningún problema para jugar bolas lentitas, para jugar bolas más firmes, incluso para tirar globos. Es muy buena opción, ¿vale? Sí que es cierto eso, que hay que dominar un poquito el punto dulce ubicado en la parte superior. Una vez hechas las bajadas, sí que tengo que decir que la pala, como cabecea un poco, hay que llevar cuidado a la hora de bajarla, porque puede ser que hagamos el movimiento demasiado largo y entonces la bola o se quede en la red o se nos vaya directamente al cristal. Luego, en cuanto a bandejas, víboras y demás, sí que he notado obviamente que el punto dulce está más ubicado en la parte superior, por tanto hay que impactar la bola con esta zona. Si no lo hacemos, pues veremos cómo la bola se genera con menos profundidad, ¿no? Por tanto, eso hay que tenerlo bastante en cuenta. Y luego en los remates sí que es cierto que es una pala con la que vas a tener mucha facilidad. Si le pegas bien, bueno, la bola sale disparada, como estaréis viendo. Y nada, para jugadores de nivel avanzado, yo creo que es una grandísima opción. Sí que es cierto que para jugadores de nivel más intermedio, amateur, pues puede costar un poquito más, ¿vale? Pero bueno, en líneas generales, muy bien. Y también he de decir que no he notado que sea especialmente pesada. O sea, es una pala también manejable. Por tanto, choque de voleas a la hora de girar la dirección cuando estemos voleando, pues la vamos a notar bastante ágil. Y hasta aquí nuestra review de la nueva Explo 2025 de Martín Dineno. Si te ha gustado, suscríbete a nuestro canal pinchando aquí. Y por aquí te dejamos una review donde analizamos cómo colocar el grip ESA-Core de Bull Padel.
Por otro lado, no te olvides de activar la campanita para estar al tanto de todo lo que ocurre en el mundo del pádel. ¿Y tú qué opinas de la nueva pala de la Renga? Déjanoslo en comentarios.